Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. Y sí, se los traje. Aquí estoy, ¿cómo te va, Richard? Muy buen sábado para todos. Hoy tenemos un programa con historias que los van a aterrorizar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar hablando de una enfermera acusada de ser asesina serial de bebés. Vamos a hablar del caso del neonatal de Córdoba. Está por ir a juicio. Tenemos a la mamá de una de las víctimas como entrevistada. Vamos a hablar con el fiscal del caso. Le vamos a dar un panorama completo de este caso espantoso. También vamos a estar hablando del femicidio de una chiquita de solo 15 años. Ocurrió en Neuquén. El asesino tiene 19 y ya confesó. Vamos a hablar con la familia de la víctima. Y además, Richard, nos vamos a ocupar de Fabián Tablado. ¿Recuerdan ustedes? El asesino de las 113 puñaladas, que parece incorregible. Y por supuesto, no nos olvidamos de Loan Danilo Peña. Les vamos a contar las no novedades de los últimos días. Se cumplieron 3 meses de su desaparición y desde aquí con Cámara del Crimen seguimos exigiendo justicia, Richard. Sí, por supuesto, para Loan. Desde ya, no como les adelantó Rolando, vamos a referir al caso, pero le quiero decir, todos sabemos que podemos exagerar un poco algún dato, pero meterle un inflador al caso para que parezca que sigue siendo un caso, no. El pibe está desaparecido y nadie hace nada. Pero ya le vamos a hablar del caso Loan. También tenemos la historia del desarmadero, por supuesto. Le vamos a contar la historia de un... Vieron que generalmente se habla de hechos de inseguridad, de bandas, de narcos, pero de un delincuente, que hace de las suyas acá, en el Paraguay, en Brasil y hasta en Europa. Bueno, le vamos a hablar de ese hombre y de las cosas que hizo, que todavía hoy siguen impunes. Eso será en el desarmadero. Vamos a meternos en el caso del neonatal de Córdoba. Amigos, escuchen bien esto. Estamos hablando del asesinato de 5 bebés. Y la sobrevida, porque sobrevivieron, en realidad también sufrieron una agresión de 8 bebés. Todo esto en manos, y va la pregunta, todo esto en manos de una enfermera asesina. Nos dedicamos al tema después de este impacto. Mi bebé nació todo sana. Vino una enfermera y sin decirnos nada se la llevó. Y a 20 minutos más o menos nos dan la noticia de que mi bebé había sufrido de un paro cardiorrespiratorio. Me dijeron que no sabían el por qué. Era el primer caso que había pasado el mío, que era un caso aislado que nunca había sucedido. Se demoraron muchísimo en designarle una cama, en atenderla a tiempo. Esto es lo que redactó la doctora de cómo era la autopsia y qué es lo que había pasado para que se haga el desprendimiento. Esto es un garabato. Esto es un garabato, esto no se entiende. Son casos puntuales en una franja de tiempo también precisa. La sospecha es determinar qué es lo que se le administró a estas criaturitas, si fue un obrar por una mala praxis, si fue un obrar intencional de alguien. Bien, ya le doy la palabra a Rolando. Ahí tenemos. Sí, es un periodo bien definido, de marzo a junio del 22, en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, que se llama Carrillo, Ramón Carrillo. Muy bien. Les quería decir, no es solamente la enfermera la que está involucrada en este caso, sino que hay una, yo diría, larga lista de funcionarios que están señalados por encubrimiento. ¿De qué cosa? Del asesinato de bebés. A ver si se entiende. Todo a Rolando. Como bien decía Richard, este caso tiene como protagonista principal a una enfermera, Brenda Agüero, pero también tiene como involucrados y como personas que van a ir a juicio a distintos funcionarios, empezando por quien era, hacia 2022, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba. De ahí para abajo tenemos al secretario de Salud, tenemos a quienes estaban a cargo del hospital neonatal, Ramón Carrillo, tenemos también otros médicos, la mayoría acusados de encubrimiento. ¿De qué? De lo que explotó como noticia nacional en agosto de 2022, cuando se presentó la primera denuncia penal por lo que estaba ocurriendo, como bien decía Richard, desde marzo
de 2022 y hasta junio de ese año en este hospital. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resumido, y es realmente escalofriante, 5 bebés que nacieron en perfectas condiciones de salud, de madres que no habían tenido ningún tipo de problema durante el embarazo, embarazos totalmente normales, que llegaron a término los 9 meses cumplidos, nacieron los bebés y a las pocas horas después de, se supo más tarde, aparentes manejos de una enfermera en particular, de Brenda Agüero, terminaron muertos. Le fueron a decir a la mamá, al papá, su hijo ha muerto. Pero ¿cómo si nació en perfecto estado de salud? Se lo llevaron de la sala de partos sin ningún tipo de inconveniente. Lo llevaron en un momento a la incubadora, lo llevaron en algún momento a hacerle algún tipo de exámenes y volvieron con la noticia de que habían muerto. 5 bebitos, 2 de ellos en una misma madrugada de junio. Pero eso no era todo, porque cuando se empezó a revisar un poco el historial de nacimientos en el hospital, en este periodo, marzo a junio de 2022, con lo que se encontraron fue con que otros 8 bebés, también nacidos en perfectas condiciones de salud, habían tenido complicaciones muy graves, habían estado al borde de la muerte de manera súbita. Otros médicos, otros enfermeros, no Brenda Agüero, los salvaron a último momento a estos otros chiquitos. Por eso, la causa judicial que empieza con la detención de la enfermera Brenda Agüero, hoy es por los asesinatos de 5 niños y las tentativas de homicidios de otros 8 recién nacidos. La causa está calificada como homicidio agravado por el método insidioso, porque ¿cuál era el mecanismo? Ahora lo vamos a repasar con Richard. Tiene que ver con una manera oculta de matar. Podría ser veneno, podría ser una intoxicación. Este es el camino por el que han ido las pericias. Y también está agravado por haber sido cometidos estos asesinatos en un contexto de serialidad criminal. Así los describió la justicia de Córdoba. Por eso hoy estamos hablando de una enfermera asesina serial. Claro. Lo que se empezó a ver, Richard, con el paso de los días fue que estas muertes ocurrieron en el hospital y siguieron ocurriendo porque muchos miraban para otro lado. Se morían los bebés en estas condiciones y nadie se hacía cargo. Y de alguna manera lo iban tapando. Ahora nos vamos a hablar con la madre de los chicos, con el fiscal, pero hubo gente que estuvo advertida de lo que ocurría con las primeras muertes y no hizo nada. Con la primera muerte es una cosa interesante. Usted se preguntará, ¿y cómo se destapó esto? Mire, en el hospital materno-infantil, como en muchos hospitales, hay un promedio de fallecimientos que está dentro de un rango que se considera, bueno, no voy a decir normalidad, porque toda muerte siempre es una excepción, podemos decir así, ¿no? Entonces, se muere un chiquito. Sí, ellos tenían un promedio, a eso les quería decir, de 3 muertes por mes. En un día se murieron 2. No puede ser. El médico de guardia, cuando le dicen, firme acá el certificado que falleció el bebé recién nacido, horas de nacido tenía. 1, 2. No, yo no firmo. Yo no firmo. Está fuera de la norma. No puede ser. ¿Cómo se mueren 2? Y con problemas cardíacos. Yo no soy médico, pero a ver, para que entiendan. Le aplicaron algo que les hizo reventar el corazón, más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Es una cuestión técnica, es una cuestión científica, es una cuestión médica. Porque nosotros no somos médicos, pero sí lo que le suministraron a estos chicos le afectó el corazón, a estos bebés, a estos neonatos. Le afectó el corazón de una manera tal que les provocó la muerte. A los bebés les suelen dar vitamina K. Potasio. Vitamina, pero no potasio. Le aplicaron inyecciones de potasio. Eso les provocó un exceso de potasio en sangre, que tiene un nombre, hiperpotasemia. Eso les provocó la muerte. Ahora, ¿quién va a maniobrar de esa manera para matar bebés? Porque otra explicación no hay, o sea, otro objetivo, no explicación, perdón. Otro objetivo no hay. El objetivo era, yo le voy a aplicar al bebé un exceso de potasio, una inyección de potasio que va a ser excesiva, pero per se va a ser excesiva por sí misma. A un bebé, un recién nacido, y lo voy a matar. No hay
sobre todo teniendo en cuenta que fue siempre la misma enfermera y teniendo en cuenta que esa enfermera en su computadora, antes de los asesinatos, presuntos asesinatos, estuvo buscando en internet, en páginas técnicas, la cantidad, la forma, los efectos del potasio en recién nacidos. Richard, la justicia acaba de resolver, después de muchas apelaciones, que este caso vaya a juicio. Ya nos vamos a Córdoba, pero les resumo. Brenda Agüero, la enfermera, según la justicia, tuvo presencia, o sea, estuvo en el lugar donde ocurrieron las muertes, tuvo la oportunidad porque estuvo en contacto con los chicos, claro, tuvo el conocimiento por su propio expertise y por lo que decía Richard, por lo que estuvo buscando antes de, según la justicia, provocar estos asesinatos, y además tuvo una actitud posterior de encubrimiento, de poner en las historias clínicas de los bebitos que terminaban muertos, estuvo todo el tiempo en manos de los abuelos, por ejemplo. Cosa que no había sido. Cosa que no había sido cierta. A 2 de los bebitos se les hizo un peritaje y se detectó esto que decía Canaletti, potasio y también, en algunos casos, exceso de insulina. Es verdad, también insulina. Ya nos vamos a Córdoba, donde está nuestra compañera Jimena Pérez, que está con los padres de uno de los bebitos. Jimena, muy buenas tardes, gracias por estar allí en Córdoba, en directo para Cámara del Crimen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? El gusto de saludarlos como siempre. Bueno, esas historias que conmueven, esas historias que no quisiéramos contar y esas heridas que nos cierran. Y es por eso que estamos aquí con Vanessa, con Raúl, que son las primeras personas, vamos a decir, los primeros papás que se dan cuenta que algo raro pasaba, que se dan cuenta lo peor que íbamos después de estar relatando. Ahora estamos muy cerca de un juicio final, si Dios quiere. ¿Cómo están ustedes ante todo después de buscar tanta justicia, después de hablar con tantos medios y después de estar sufriendo día tras día, recordando todo lo que sucedió ese día, especialmente vos, Vanessa, que sos la mamá de esta criatura, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Justamente eso, sentir que estamos cada vez más cerca de llegar a esa verdad que venimos luchando, que no nos pudimos permitir sentir el dolor y nos tuvimos que parar y empezar a enfrentar para luchar. Y sentir que estamos cada vez más cerca es un alivio, porque justamente nosotros necesitamos transitar esto y empezarlo a vivir desde el duelo, como cada uno quiere o como cada uno puede o necesita, y no con todos estos condimentos que la verdad que son terroríficos. Ahora sí, Rolo, Ricardo, acá está Raúl, Vanessa, están atentos, están con retorno, así que ya lo están escuchando. Bien. Vanessa, Raúl, por supuesto desde acá nuestras condolencias por lo que les ha tocado vivir. Estamos repasando lo que ha sido esta historia de terror y lo que queríamos es que nos cuenten, por favor, cómo fue para ustedes ese momento que va del parto, de llegar al hospital y de que naciera su criatura a enterarse de que había muerto. ¿Cómo fue esa situación para ustedes? Bueno, yo tenía una cesárea programada porque tengo cesáreas previas, o sea que fue una preparación totalmente normal, rutinaria. Me había hecho todos los controles, estaba todo perfecto. Y llegué ahí con toda la ilusión que uno va después de 9 meses a tener a mi hijo. Mi hijo nace por la cesárea y me dicen que está todo perfecto, me lo muestran y yo tengo que seguir en cirugía porque era una cesárea. Entonces el procedimiento es que el bebé lo pase en una sala y a mí termine la cesárea y me pasen en una sala de recuperación. Hasta ahí todo eso me lo habían explicado, era algo rutinario. Pasa eso y a la 1:30, cuando ya tenían que traerme a mi hijo, entra una doctora a decirme que mi hijo tenía una arritmia y que lo iban a internar. De ahí directamente pasa a terapia intensiva. No llego a encontrarme con mi hijo, directamente lo veo ya en una terapia. Y después empiezan a venir los médicos y los cardiólogos todo ese tiempo a decirme que la situación de él era crítica, que el daño que él tenía era irremediable, no podían hacer nada y tampoco saben explicarme por qué llega a esa situación, porque yo les decía que mi hijo estaba bien, que yo me había hecho todos los controles y bueno, los médicos trataban de buscar una explicación, pero nunca supieron dármela bien. Eso, lo mismo que decían ustedes y explicaban, el daño en el corazón me explicaban totalmente deteriorado.
Le empezamos a buscar, yo le pedía que por favor un marcapaso hicieran lo posible, pero bueno, ellos sabían que mi hijo no iba a aguantar nada y ese mismo día fallece a la noche. Me voy de ese lugar pensando que era una desgracia que nos había tocado, como puede pasar. Y me voy y empezamos a hacer un duelo en familia. Después de los 5 meses me entero por los noticieros, porque nadie se tomó la molestia de llamarnos de nada, que se estaban investigando casos, series de casos en el neonatal. Y cuando escucho que empiezan a contar una de las historias, escucho que era mi historia contada de otra persona. Entonces ahí nos dimos cuenta que era uno más de los bebés, incluso después dicen puntualmente la fecha, porque el caso se investiga desde el 18 de marzo, y mi hijo fue exactamente la fecha que él nació y murió. Entonces ahí caímos, de esa forma caímos que nuestro hijo era uno de ellos. Señora, ¿usted recuerda a la enfermera Agüero? No, yo no la recuerdo, la verdad. Después, obviamente, leyendo un expediente y todo, yo sé que ella estuvo en la sala de recuperación conmigo. Sí. Pero también, leyendo ese expediente, veo que mi hijo quedó solo en la sala de recuperación. Con los testimonios de enfermeros y médicos, ahí dicen que él lo dejaron solo, porque tuvieron otra urgencia, pero así es el descontrol que se vivió en ese hospital. Entonces esto dio lugar a que cualquier persona pudo entrar a esa sala y hacer lo que quisiera. Ahora, lo dejaron solo a nada de haber nacido, cuando usted me va a corregir. ¿Tiene otros hijos usted? ¿El matrimonio, ustedes tienen otros hijos? Sí. Bueno, usted lo sabrá, en los primeros momentos a la criatura se la limpia, se la prepara, bueno, en fin, estuvo sobre su pecho, se la dan a conocer al padre, etcétera, etcétera. Usted me está diciendo que en ese periodo de 1 hora y media aproximadamente estuvo solo. Sí, mi hijo estuvo acompañado en esa sala, nunca me lo pusieron en el pecho. Ah, nunca se lo pusieron en el papá pecho. Bien, estar. Bien. No, todo el parto respetado no se respetó nunca. Mis otros hijos los tuve en una clínica privada en donde sí se respetó, pero en estos lugares se escudaban todavía con protocolo COVID cuando estábamos en el año 2022. Sí. Y después, cuando todo esto sucedió, se olvidaron del protocolo de COVID, cuando ya estaba en terapia intensiva y ya las probabilidades de vida eran casi nulas, ahí sí dejaron entrar toda mi familia a una terapia intensiva. Le quería preguntar a su marido, señora. Todo un descontrol. Le quería preguntar a su marido, obviamente frente a esto que le dijeron, el bebé murió, tiene un problema de corazón, arritmia, que esto, que el otro. Usted, no sé si en ese momento, pero después con el tiempo, al enterarse, pasaron algunos meses, al enterarse de lo que había ocurrido con su bebé y con otros, ¿usted fue al hospital o alguien del hospital se comunicó con usted, teniendo en cuenta que la directora del hospital está también imputada por encubrimiento y también las jefas de servicio? En consecuencia, ¿usted habló con los médicos? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue esa situación? Buenas tardes. No, la verdad que la situación fue totalmente horrible, porque a mí directamente no me dejaron entrar al hospital. Yo estuve 3 horas en terapia afuera esperando que saliera alguien y me diera alguna explicación. Y cuando mi hijo ya estaba crítico, muy mal, recién me dejaron entrar e ingresar, y ahí lo vi tapado de cable. Y bueno, me quebré y me fui afuera. Entonces lo vi un segundo y me fui afuera. Después, con el pasar de las horas, cuando él fallece, como dice mi señora, rompen el protocolo esa gente de ahí y dejan ingresar a cualquier persona, a toda la familia, para despedirse de mi hijo, ¿no? Se manejaron de una manera totalmente inhumana, que no tiene nombre. La verdad que no tiene nombre lo que hicieron. Raúl, uno se pone en su lugar y la verdad, nosotros que somos padres, y usted mismo que lo es, debe haber sido tremendo. Pero mirándolo ahora para atrás, su hijo, por lo que sabemos, fue el primero de una serie. Si en ese momento el hospital hubiera hecho algo, hubiera detectado lo que hacía esta enfermera, habría otros bebés que podrían haber salvado su vida. Digo,
lo de su hijo ya es irreparable. ¿Usted piensa en esto? Porque a esto apuntaba un poco Richard recién cuando le preguntaba si alguien habló, si alguien se acercó de las autoridades y mostraron preocupación en el hospital por lo que le había pasado a su bebito. No, jamás se presentaron, jamás dieron la cara, jamás nos llamaron por teléfono, ni del Ministerio de Salud, ni del hospital, ni la directora que hoy está presa. Nadie, absolutamente nadie se comunicó con nosotros. Obviamente, Fran era el primero, no iba a poder zafar, pobrecito, pero sí, si hubieran actuado y hubieran hecho la denuncia, yo calculo que hubieran evitado tantas muertes y los otros bebés que han quedado con secuelas graves, ¿no? Claro, por vida. También. Nosotros hablamos de ocho criaturas sobrevivientes, pero claro, tienen secuelas, tienen consecuencias de ellas, de ese exceso de potasio o insulina, como bien indicó Rolando. Bueno, señora, le quería preguntar a usted, para redondear, ¿qué expectativas tiene con relación a este juicio? Porque es un juicio fuera de lo común y hay que probar cosas. ¿Qué expectativa tiene usted? Porque de acuerdo con la teoría de la Fiscalía que es llevada a juicio, ustedes tienen una explicación de lo que pasó, lamentablemente, que involucra a una persona que agredió a la criatura. ¿Qué expectativas tiene? Sí, la expectativa es llegar a la verdad. Nosotros, lo único que nos queda ahora es saber la verdad para terminar de concluir una historia de... Nosotros tuvimos que cambiar y revertir la historia de lo que pensábamos en 5 meses y ahora necesito saber la verdad, que lleguen a fondo. También necesito que los responsables se hagan responsables de lo que pasó. Es mucho el dolor que a nosotros nos han dejado de por vida. Y no solo nosotros, es toda una familia entera. Entonces, me parece que llegó la hora de que se tomen cartas en asuntos, que realmente empiece a hablar esta gente que ha tenido ese silencio inhumano, que se han cubierto tratando de cuidar un lugar, un prestigio, de un título, hasta el mismo Estado, porque esto llegó hasta cargos más arriba. Entonces me parece que necesitaríamos eso, llegar a la verdad absoluta de todo esto y poder comenzar un duelo, por lo menos sabiendo qué pasó. Perfecto, señora. Les agradecemos muchísimo a los dos. Es muy duro. No es cuestión de pasó tanto tiempo. No. Una situación como la de ustedes, supongo yo que se va procesando con mucho más tiempo. Y tienes razón, la verdad a veces es un bálsamo. No digo que cura, pero la verdad, saber qué pasó, el saber, es un bálsamo. Le da cierta tranquilidad, cierta. Así que le agradecemos mucho en nombre de Rolando Barbano, en el mío, el haber estado ahí y contar esta tristísima experiencia. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a Jimena Pérez. Jimena, como siempre, muy buen trabajo y gracias por este contacto con víctimas. Bueno, en definitiva, ellos son víctimas, ¿no? Así es. Son, como decíamos, Ricardo, Rolo, son historias que duelen, historias que no quisiéramos contar y están ustedes viendo, ¿no? Ese dolor que nada lo puede borrar. Solamente pedimos justicia por ellos que tenemos aquí y por muchos papás y mamás que se quedaron sin ese beso y ese abrazo a esos bebitos que tenían tanta ilusión de criarlos y tenerlos. Jimena Pérez, gran trabajo. Muchísimas gracias por este contacto con Cámara del Crimen. Seguiremos con este caso, lo seguiremos hablando y ahora vamos a continuar con la cobertura que le estamos dando, el despliegue a este caso que es inédito en la historia judicial argentina y por eso queríamos hablar con el fiscal que investigó toda esta causa tan compleja, el fiscal Raúl Garzón, que ya está comunicado con nosotros para contarnos de qué se ha tratado y cómo ha logrado llegar hasta este punto con una investigación, doctor Garzón, que sabemos ha sido muy, pero muy dificultosa desde un primer momento. Los saludamos, Ricardo Canaletti, Rolando Barbano, desde Cámara del Crimen. Gracias por este contacto, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Igualmente. Doctor, ¿nos podría un poco sintetizar qué es lo que se ha probado, qué es lo que usted da por cierto ya a partir de su profunda investigación sobre este caso en cuanto a
lo que fueron esos días de 2022 en los cuales empezaron a producirse las muertes y nadie hacía nada, nadie intervenía. ¿Cómo se construyó esta investigación donde, por lo que sabemos, hay encubridores, o por lo menos gente sospechada de encubrir? Bueno, mire, la verdad que trataré de hacerle lo más simple posible semejante complejidad y semejante tragedia y semejante camino del ocultamiento y camino del aprovechamiento de la vulnerabilidad de todas esas mamás, que recién escucho a una de ellas, es la mamá del primer bebé que fue asesinado, que fue Francisquito, con dolor. Esto duele hasta decirlo y referenciarlo. Sintéticamente puedo decirle que aquí ocurrieron desde el 18 de marzo del año 2022 hasta el 6 de junio de ese año, durante esos meses, una secuencia de distintos casos, todos similares en las consecuencias, en los diagnósticos y en el modo en que se descompensaron los bebés. Comenzó el 18 de marzo con 2 bebés, Francisquito que fallece, el otro bebé que sobrevive, y así sucesivamente se fueron produciendo nuevos casos. Esto tuvo un desarrollo que avanzó sobre el mes de abril. En el mes de abril se suceden otros casos que empiezan a prender nuevas alarmas. Y allí vienen con los reproches a las autoridades del hospital y tanto el servicio de jefatura de los servicios cuanto de la dirección y del ministerio, porque esto van dando nuevas luces de alarma, los hechos que se van produciendo. Si bien al principio comenzó sospechándose de la vitamina K, esto fue rápidamente despejado, porque la vitamina K de ninguna manera produce estas descompensaciones que rápidamente lo podían y lo supieron. Es más, los mismos lotes, las mismas partidas que se administraban en toda la provincia de Córdoba, no hubieron casos de descompensaciones. Claro. Es decir, esto es claro y lo digo desde ya, porque por allí se habla de medicamentos vencidos, de experimentos. No, señores, eso quedó absolutamente despejado en la causa. Por 2 razones, o por varias razones. En primer lugar, los bebés sanos no llevan medicación. Mire, me está escuchando el país y muchos médicos. Un bebé que nace sano no lleva más que la vitamina K y las vacunas correspondientes en las 24 horas del día. Entonces, no hay posibilidad de que haya inoculación de otras sustancias o digamos, medicamentos cuando los partos vienen normales y sanitos. Entonces, esto fue lo que fue sucediéndose y tan es así que en la prueba se va determinando que a posteriori de los hechos, o sea, a medida que van sucediendo, ya los pinchazos aparecían en otros bebés en diferentes partes del cuerpo, groseramente expuestos, al modo tal que no podía dejar de llamarles la atención a los directivos del hospital. Pero esto sigue sucediendo, y sigue sucediendo durante el mes de abril, durante el mes de mayo, y van sucediéndose nuevos casos con nuevas luces de inmensas alarmas. Y sin embargo, nada se comunicaba a la justicia. Así llegó el desenlace mayor y cruel del día 6 de junio. Mire que comenzamos el 18 de marzo con Francisquito y seguimos hasta el 6 de junio, en donde se completan una secuencia de 13 casos, de los cuales 8 sobrevivieron y 5 fallecieron. Pero el día 6, el último día de estas grandes tragedias, ocurren 4 hechos, lo cual ya era como tapar el sol con las manos. Y aún así se lo pretendió tapar. Mire, me hago cargo de lo que le digo. Se pretendió tapar el sol con las manos porque ese día, con 2 muertes y 2 más descompensados gravemente, de la misma naturaleza y sintomatología que los 9 casos anteriores, también se ocultó porque solamente se comunicaron, fíjese usted esto, se comunicaron aisladamente 2 muertes de etiología dudosa. Esto en la jerga del derecho de los tribunales y de las investigaciones penales son como esas muertes que no tienen una primera explicación, pero al ser comunicadas aisladamente, no alertaban sobre que eran muertes congruentes con otra sintomatología igual durante 2 o 3 meses y numerosos casos. Entonces eso hizo que en ese momento esas comunicaciones
no surtieran más efectos que el de realizar un trámite casi protocolar, que es la autopsia, que por supuesto fue muy importante y valiosa, porque con esos bebés y en esas autopsias se pudieron determinar y encontrar pruebas evidentes y muy elocuentes de lo sucedido. Pero para que usted, no quiero gastar mucho tiempo, pero para que usted me siga entendiendo esta secuencia, se avanza así hasta el 6 de junio. Esas dos comunicaciones que no alertan a nadie, en realidad, porque son aisladas, no se los denuncia concatenando. Y a partir de allí, las autoridades del ministerio y del hospital, ya sabedoras de que las muertes eran intencionales y que sospechaban de una persona, omitieron comunicarlo a la justicia. Claro, por eso no solamente hay un autor material o autora material, presunta autora material, sino también hay funcionarios que están imputados por encubrimiento. Encubrimiento en algunos casos agravado, ¿no es cierto? Si mal no interpreté lo que usted está contando. Doctor, usted me dijo que nos dijo que hubo autopsias. No sé si hubo autopsias de todos los afectados, los bebés interesados, pero de los que, si no hubo de todos, aquellas autopsias que se realizaron, ¿qué determinaron? ¿Qué sustancia tóxica o que se convirtió en tóxica frente a la situación del bebé, ¿no? de ser un bebé, se pudo determinar, encontrar, ubicar? En esos dos casos que hubo autopsia a tiempo, se pudo determinar la existencia de niveles de potasio tan elevados, pero tan elevados que no tienen, conforme los expertos, otra explicación que la inoculación externa. Es decir, le fue inyectado el potasio. A ver, te lo explico sencillamente. Los niveles de potasio, y me escuchan profesionales en este momento y tomo el riesgo de cualquier crítica, oscilan en un valor máximo de entre 4,50 y 5. Cuando se produce la muerte pueden despejarse un poquito más por una cuestión de bioquímica del cuerpo, pero niveles de 18 o 22, como se encontraron en esas autopsias, conforme lo que han expresado expertos, y en este caso debo realmente rescatar la labor de una honestidad y capacidad científica extraordinaria, que es un profesional de la Universidad de La Plata, que colaboró y participó, porque en este es otro gran tema que yo debo dejar planteado antes de un juicio que se va a suscitar. Señores, se están analizando, además de la conducta puntual que causó la muerte a estos bebés, se están analizando los comportamientos de personal médico. Y debo señalar con suma preocupación, porque no es sencillo establecer en la ciencia médica a veces algunas afirmaciones. Ha costado y cuesta que los médicos se expresen y como en la ciencia médica prácticamente, mire, usted no tiene certezas, hasta un ADN deja un margen de probabilidades de que no sea. Claro. Eso pareciera que puede llevar a algún tipo de faltas de avances y precisiones. De ninguna manera. En esta causa se ha podido establecer, en algunos casos por las muestras evidentes, por ejemplo, de las autopsias, que es categórica la causa de la muerte. Es indudable que el potasio, y lo mismo que se estableció en otros con los niveles de insulina. Que también claro, Doctor, eso ha quedado muy claro. Le quiero hacer una pregunta que obviamente nos intriga a Canaletti, a mí y al público que nos está mirando. ¿Cuál es el perfil de Brenda Agüero? Porque parece ser una figura totalmente terrorífica, una enfermera asesina serial. ¿Qué perfil nos puede dar de esta mujer? ¿Quién es Brenda Agüero? ¿Qué han dicho los informes psiquiátricos sobre ella? Mire, se han hecho pericias psiquiátricas, psicológicas, y también se ha hecho un estudio de perfil criminal. Sintéticamente, respecto de sus características, se trata de una persona que evidentemente ha tratado son de esas personas que tratan de hacerse notar y destacarse frente a sus pares y frente a los demás, evidenciando un mayor conocimiento. Fíjense ustedes, porque es así, también se lo detecta en su personalidad por parte de los peritos, esto de la necesidad de sobresalir, de mostrarse, de ser salvadora del daño causado
previamente. Es decir, todo este contexto que en alguna medida determinan los peritos psiquiatras y psicólogos que han trabajado, se condicen con el modo en que han sucedido los hechos. Porque, por ejemplo, era enfermera de obstetricia. Nada tenía que hacer con los bebés. Claro. Ni tocarlos. Claro. Sin embargo, anticipa muchas veces, o se anticipaba, al descubrimiento de que un bebé, por ejemplo, un caso es muy llamativo. Decirle a una médica, este bebé se va a descompensar, se está descompensando. Y una médica no advertir la descompensación, pero sin embargo, efectivamente producirse esa descompensación con el transcurso de los minutos. Entonces, evidentemente hay una serie, la causa es muy compleja, claro, de una investigación. Es que ¿saben qué sucede? Esto normalmente, todo crimen, y ustedes lo conocen porque es la especialidad periodística que manejan, generalmente en los crímenes, ustedes trabajamos con cuerpos que dejan rastros. Este tipo de crímenes, en este tipo por ejemplo, en un hospital cometido por personal de salud, donde usted, imagínense, es normal que una enfermera esté aplicando medicamentos, es su situación, o aplicando sustancias. Claro. Entonces, el descubrimiento de esta trama, de este accionar. Imagínense usted, yo siempre trazo el correlato con algunos casos que han sucedido en Estados Unidos y en Inglaterra. Lo dificultoso que les fue lograr establecer la autoría. Yo debo rescatar en esto un trabajo encomiable de mis equipos, de mis colaboradores del cuerpo de médicos forenses, de policía judicial. Acá ha trabajado todo un equipo del Poder Judicial en aras de avanzar, y además hemos tenido colaboración de médicos de la Fundación Favaloro, de la Universidad de Buenos Aires, porque fíjese este aspecto, y esto no es un dato menor. Fíjense que este país, esta justicia, la nuestra y la de ustedes y la del país, adolece de una falta de credibilidad absoluta. Entonces acá tuvo que salir esta Fiscalía de Instrucción a construir credibilidad ante esas madres que comenzaron por descreer de la labor de la justicia. Sí. Por eso también se trató de preservar y hasta de convocar médicos de extrañas jurisdicciones para evitar, no vamos a negar a veces, el corporativismo que existe entre los médicos. Tenían que romper. Me hago cargo de lo que digo, porque esto hace más doctor. difícil aún la situación y en la búsqueda de la verdad. Lo que quería decirle, discúlpame, para una respuesta breve. Además de la enfermera de la cual estuvimos hablando, Agüero, también hay otros funcionarios que están imputados por encubrimiento. Dígame, ¿la directora de este hospital está con arresto domiciliario por este hecho, por encubrimiento? Dígame. Está con prisión preventiva de cumplimiento domiciliario, toda vez que el encierro le habría producido alguna descompensación en su salud, por eso está de ese modo. Bien. Bien. Doctor, solo para cerrar, para clarificar sobre este punto, usted ha sido muy explícito, pero me parece muy impactante. La hipótesis entonces es que Brenda Agüero inyectaba potasio a estos bebés para después aparecer como la salvadora cuando se descompensaban. O sea, era una mujer que les provocaba un daño a los recién nacidos para progresar en su carrera y ante sus colegas mostrándose como muy eficiente y muy avesada en detectar alguna dolencia. ¿Esto es lo que usted entiende? Eso es lo que entiendo a partir de las evidencias de la causa, entre innumerables otros indicios que han llevado a formular esta acusación, que ha soportado numerosos embates de las defensas, y como también soportó numerosos embates la continuidad en la intervención de este fiscal en esa causa durante el tiempo que estuvo a mi cargo. Muy bien. Doctor Garzón, una investigación ejemplar ha hecho, se lo decimos desde acá, ante todo el país que nos está viendo. Muchas gracias por estos minutos con Cámara del Crimen. Por favor, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Richard, solamente quería decir esto. Dale. Brenda Agüero es la enfermera. Brenda Agüero. Diego Cardoso, ministro de Salud. Sí, el entonces ministro de Salud. Va a ir a juicio. Sí. Liliana Cis era la directora del neonatal, de la que hablábamos recién. Sí, señor. Claudia Ringheim, la vicedirectora del hospital, también procesada. Alejandro Escudero Salama, vicedirector de gestión hospitalaria, también procesado. Marta Gómez, jefa de neonatología,
también procesada. Blanca Ariza, que era una de las jefas de enfermería, procesada. Adriana Morales, médica del neonatal, procesada y yendo a juicio. Pablo Carvajal, secretario de Salud, también procesado por encubrir toda esta trama. Y Alejandro Gauto, que era el secretario de Legales del Ministerio de Salud de la provincia, donde tuvieron noticias de que algo extraño ocurría en el neonatal ministro Carrillo y no hicieron nada. Por eso es que van a ir a juicio, porque pudieron haberle salvado la vida a muchos bebés. Ahí está, ese es el asunto. Y no lo hicieron. Y un dato para sumar y empezar a cerrar esta historia. Sí. Las autoridades del hospital tuvieron una primera sospecha y la apartaron a Brenda Agüero de sus tareas. En ese momento pararon las muertes, pararon las descompensaciones de bebés, pero la denuncia penal tardó más de un mes, cuando era ya inevitable. Por eso es que se habla acá de un encubrimiento, entre otras muchas cuestiones. Claro, para proteger el prestigio, por un montón de cosas, el neonatal en Córdoba, el hospital. Bueno, pero para dos cositas. Primero, el homicidio que se le atribuye a la enfermera es un homicidio agravado. ¿Por qué? Por veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Qué es un procedimiento insidioso? Al principio de todo este caso, Rolo tiró una palabra que es la clave: ocultamiento, acechanza, ocultamiento. El tipo que da veneno da un procedimiento insidioso. Yo no sé que estoy tomando un té con arsénico, por ejemplo. Acá en este caso, ¿quién sabía que la jeringa tenía potasio o tenía insulina? El exceso de insulina te come el azúcar, te morís. El exceso de potasio te revienta el corazón. Bueno, ¿quién lo sabía? Es más, en algunas oportunidades esta enfermera aplicó las inyecciones de potasio, vamos a poner potasio, en esos casos, delante de los padres. Delante de los padres. Eso es insidia. La insidia es una manera, es una forma, es un satélite de la estrella fundamental de todo esto, que es la alevosía. La insidia es alevosía, amigos. La insidia es alevosía. Por eso se agrava el homicidio. Ella dice, no, la ampolla es que yo agarré pensando que era vitamina K, me equivoqué. Dio esa... No se equivocó nada. ¿Sabe por qué no se equivocó? Dice, no, porque la letra química, el símbolo químico del potasio es K. No se equivocó nada. Es la reiteración de hechos. Y, como decía recién el fiscal, el aplicarlo casi en cualquier lado es otra evidencia de que esto fue hecho intencionalmente. Bueno, quería decir eso. Insidia, no se olvide de eso. Es el núcleo de todo este caso. Insidia, alevosía, ocultamiento. Bien, Richard, Dale. Estamos en presencia posiblemente de la primera gran asesina serial de la historia argentina. Claro, Esto es impactante. Sí. Lo seguiremos, Richard, pero ahora tenemos que cambiar de tema. Sí, nos vamos a ocupar de un tipo que ya me tiene cansado. Barrida de tablado. Dale, barrida. Me tiene cansado. Sabemos quién es Tablado, ¿no? Fabián Tablado. Fabián El 27 Tablado. de mayo de 1996, en su casa de Tigre, el partido de Buenos Aires, Fabián Tablado asesinó a puñaladas a quien era su novia, Carolina Aló. Los dos cursaban juntos la escuela secundaria, estaban entre los 19 y los 20 años. Fabián Tablado, ahí lo están viendo ya en aquel momento en la detención. Esa es Carolina. La persiguió por toda la casa de Alvarelo 348. La asesinó de 113 puñaladas con 3 puñales diferentes. Uno de ellos era un punzón de carpintería. Se le iban rompiendo los cuchillos y los cambiaba y la seguía apuñalando. Un crimen aberrante por el cual se hizo conocido el caso como el de las 113 puñaladas. En esa época no existía la figura del femicidio, la justicia no entendía que el noviazgo era un vínculo que agravaba el homicidio y por eso a Fabián Tablado le dieron 24 años y medio de cárcel. Después le bajaron parte de esta pena en una apelación, le hicieron una reducción de 6 meses. Después Fabián Tablado tuvo una relación en la cárcel con una mujer,
se casó estando preso con esa mujer, tuvo hijas mellizas que, por supuesto, han sido objeto de ciertas cuestiones vinculadas a la violencia que vive en Tablado. Tablado logra, estudiando por esas cosas de la justicia argentina, una excarcelación, sale de prisión antes de tiempo, y ¿qué ocurre? Se va a vivir con la madre de sus hijas y termina violentándola, amenazándola, lesionándola, diciendo que la iba a matar, amenazando también a la que era su suegra, a la abuela de sus hijas. Vuelve a prisión con otra condena, Fabián Tablado. Finalmente sale Richard de la cárcel y la justicia empieza a tener que ocuparse de un asesino tan brutal en libertad, con un sobreviviente en todo esto, que es el papá de Carolina Ló. Claro. Un hombre que luchó porque hubiera justicia por la memoria de su hija y que hizo tanta campaña en el buen sentido para lograr la máxima condena posible para Tablado, que cuando lo vio en libertad tuvo miedo por su propia integridad. Luchó y pidió que no se acercara a él, Fabián Tablado. Le pusieron una restricción perimetral, primero con respecto a sus propias hijas, después con respecto al padre de Carolina Ló, y él la violó, esta restricción perimetral. Se acercó, él dijo que sin darse cuenta, al trabajo. ¿Qué va a decir? Al lugar donde trabajaba en ese momento el papá de Carolina Ló. Obviamente cometió una desobediencia, Richard, y Fabián Tablado volvió a la cárcel. Lo condenaron 1 año de prisión por haber violado esta restricción perimetral. Pasó el año y salió en libertad. Y Fabián Tablado está en la calle como cualquiera de nosotros, pero con una salvedad, Richard. Sigue vigente la perimetral. No puede acercarse al padre de Carolina Ló. Claro, el papá pidió y consiguió que la justicia dispusiera un radio de 300 kilómetros a su alrededor de su casa, obviamente de su persona y de su trabajo, para que Tablado no se acercara. Como no había forma de garantizar esto, porque Tablado, y ahí lo estamos viendo el día de su primera libertad, cuando terminó de cumplir las condenas por el asesinato y por las amenazas contra su pareja, Tablado le mostró que no quiere cumplir con esta perimetral. Entonces le pusieron una tobillera electrónica que marca la distancia. Si se acerca a menos de 300 kilómetros, suena. ¿Por qué estamos hablando de todo esto ahora con Canaletti? Porque Fabián Tablado empezó a vagar, a rebotar por distintos lugares, no lo quería en ningún lado, distintas provincias, y finalmente se estableció en Misiones. Se instaló en esa provincia, le pusieron la tobillera para controlarlo, y esta semana, este jueves, ocurrió algo muy, pero muy inquietante. La tobillera electrónica que le habían puesto para ubicarlo en todo momento dejó de emitir señal. Entonces, ¿qué hicieron del servicio penitenciario? Le avisaron al papá de Carolina: mire que la pulsera no está emitiendo señal. Se la pudo haber sacado, la pudo haber roto, quizás está lejos del perímetro donde lo podemos controlar. Tenga cuidado. Con lo cual el padre de Carolina tuvo que hacer una denuncia ante la justicia, claro, y pidió la detención de Tablado, Richard. Pero finalmente Tablado apareció. ¿Dónde? En una localidad que estaba dentro de Misiones, a varios kilómetros del punto donde estableció su domicilio. Él dijo: no, me fui a hacer un curso para poder aprender a hacer muebles, para tener algo de qué vivir, y estaba en un lugar con mala señal. No me quise escapar, no quise acercarme. Estoy a derecho. Estoy a derecho, dijo Richard. Pero eso significa, no, yo no violé ninguna normativa. Claro, pero imaginen lo que vivió el papá de Carolina Ló durante esas horas en las cuales nadie podía ubicar a Fabián Tablado. La denuncia del papá de Edgardo Ló lo que hizo fue que la policía fuera a la casa donde se supone que tenía que estar Fabián Tablado. No lo encontraron ahí. Es más, en un primer momento dijeron: no lo conoce nadie en este lugar, lo cual provocó más inquietud. Y finalmente Fabián Tablado apareció y dio señales de vida. La pulsera volvió a funcionar y a emitir señal, Richard. Sí, escúchame, ¿en qué año mató a esta chica Carolina Ló? 1996. Y todavía nos seguimos ocupando de este hijo de puta. Todavía sigue provocando efectos dañosos,
porque el padre de la víctima teme que éste lo agreda. Por eso la restricción de acercamiento. Además de que este tipo ha demostrado ser incorregible. Luego de lo que ocurrió en su juventud con su novia, con Carolina Aló, matarla de esa manera y después toda la historia que hay alrededor, la hemos contado varias veces en Cámara de Crimen, se quiso escapar, involucró a un amigo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en la cárcel, por esta cuestión de las admiradoras, hibristofilia se llama, esta varón-mujer que les atrae la figura del peligro, y en la cárcel él forma pareja y tiene hijos, a esa mujer también la agrede. Entonces yo digo esto, todavía estamos detrás de este tipo. En realidad, esta persona, si todavía hay una restricción de acercamiento al padre de su primera víctima hace 30 años, ¿está en condiciones de vivir en sociedad? Digo yo, qué sé yo, ¿sirve para algo todo esto? ¿Sirve para algo? Mata a una, le pega a la otra, maltrata a los pibes. Y estamos hablando todavía de este tipo. Eso pone en jaque, o por lo menos te hace pensar en todo el sistema judicial, en todo el sistema de, bueno, ¿qué hacemos frente a un personaje como este? A un incorregible que debió haber recibido perpetua. Igual sabemos que en la Argentina la perpetua no es perpetua. No, no es perpetua, pero bueno. Vos fíjate, Richard, en el 98 fue condenado por el crimen de Carolina a 24 años, 113 puñaladas, como les decíamos. Esta es la primera condena de Tablado. Va a la cárcel, luego comienza a tener esta relación de la que hablábamos, relación de pareja con 2 hijas. Lo terminan condenando nuevamente en 2013 por amenazas a la que ya era su ex esposa, a su ex suegra también, y se le unifica todo en una pena única de 26 años y 6 meses. Él ya por esos hechos había perdido la posibilidad de estar en libertad condicional, vuelve a la cárcel, tiene que cumplir 26 años y medio. Acá, Richard, me corro, porque él sale de la cárcel y ¿qué ocurre? Es filmado por las cámaras del municipio de Tigre, Fabián Tablado. Estas son sus hijas, les hemos tapado el rostro, por supuesto, porque son menores y no tienen la culpa de a quién tienen de padre. Pero lo que ocurre es que está caminando a metros de la oficina donde trabaja Edgardo Aló, el papá de Carolina. Está violando la perimetral. Por esto, por estas imágenes, lo vuelven a meter preso y le hacen un nuevo juicio. En 2020 lo condenan a 1 año de cárcel por violar la perimetral, acercarse a sus hijas mellizas, lo cual tenía prohibido por la violencia que había ejercido sobre la madre de estas chicas, y acercarse a Edgardo Aló. Un año que obviamente cumplió a fines de 2021. Desde entonces sigue siendo un problema Fabián Tablado, porque le ocurre lo siguiente. Llega a una localidad, busca vivir en localidades pequeñas. En cuanto se dan cuenta los vecinos de esa localidad de quién es el recién llegado, obviamente lo repudian. Quieren que se vaya, le tienen miedo, saben que es violento. Y aparte hay una cuestión social. Yo no quiero vivir al lado de Fabián Tablado, dicen. Con lo cual, él ha ido rebotando por distintos lugares. Estuvo en la costa bonaerense viviendo un tiempo, luego se fue al interior del país. Ahora está en Misiones con esta tobillera que falla. Esperemos que esa falla sea realmente accidental y esperemos que quienes tienen que controlar que esa pulsera funcione adecuadamente, como corresponde, claro, estén tranquilos con que se trató de un problema de señal y no de una prueba. Estoy pensando, como lo han hecho algunos criminales, una prueba que hacen algunos que tienen las tobilleras para ver cuánto tiempo tardan en darse cuenta las autoridades en darse cuenta. Se alejan, la apagan y ven. Después reaparecen, una vez que ellos ya le tomaron el tiempo a los que controlan. Estamos hablando de una situación en un país donde no hay controles. Mucho menos en esto. No hay control en nada. Pero bueno, en este asunto, no, ¿cuánta gente se escapó con tobillera? Un montón. Hay un montón. Entonces, la cortan y se enteran 2 días después. Se enteran 2 días después. No hay controles. No hay controles. Bueno, estamos en este contexto, en esta situación. Che, se están ensañando con Tablado. No, el ensañamiento lo cometió él, son 113 puñaladas. Y después le pegó a la otra mujer, a la mujer, y después maltrató a la piba. ¿De quién es el ensañamiento?
nuestro, que lo estamos persiguiendo. No. Lo que pasa es que de no todo se vuelve, hermano. No, esta es una época líquida, se dijo muchas veces. Bauman lo dijo, Sigmund Bauman, ya falleció. Una época líquida, una época está todo bien. No, hay cosas de las que no se vuelve. Lo lamento, tablado. Bueno. Richard, tenemos que cambiar el clima del programa porque llegó el momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué querés de una hacer? sección fija que tiene este programa, sí, que es la favorita de muchos de nuestros televidentes, nos escriben siempre, de Uruguay, de todas las localidades del interior de la Argentina. Es impactante. Como siempre. Y muchas gracias a todos por YouTube, por muchos de ellos. Porque tenemos que hablar de una figura. Ya van a entender a lo largo del desarrollo por qué nos estamos ocupando de él, pero es una figura cuya historia no se ha contado muchas veces, Richard. No se ha contado. Seguro en televisión poquísimas. Se ha dicho de todo este tipo, de todo. Hasta que es un nacido varón, hasta que se convirtió en mujer. Usted dice, bueno, en esta época. No, antes, cuando no era ni concebible. Bueno, en definitiva, señores, la música de Crines, nos vamos al desarmadero para hablar. Ya sé que usted no lo va a conocer, pero espere un cachito. Del ruso Lorman, el jefe de la banda del Mercosur, el delincuente que robó, secuestró en América y en Europa. ¿Y sabe una cosa? Está libre. Vamos. Me voy a ir, discúlpame querido, me voy a ir con la poca agua que me quedo. Bien, vamos a empezar con el desarmadero. No está Miguel Paradiso, no, está engripado. Sí, está engripado, vamos a creer al público. Tranquilo, le mandamos un abrazo enorme por nuestro amigo, el gran maestro, pero no vamos a tener el dibujo. No, hoy no. Él, lamentablemente. Bueno, ¿qué va a hacer? Y a él seguro lo dibujará en otra ocasión. A este hombre, a Rodolfo el ruso Lorman. Richard, la historia de este hombre es una historia digna de una película. No lo digo en el buen sentido. Digo, no la hagan porque todas las que hicieron de casos penales son pésimas. Así que no las hagan, no la hagan. Pero la cantidad de vaivenes que ha tenido la vida de este delincuente es impactante. Un hombre que, ya llegaremos a ese punto, pero se define a sí mismo como un ladrón, un delincuente de profesión, un hombre que ama lo que hace, que ama robar, secuestrar. Hay sospechas de que ha asesinado también. Él no se va a hablar de eso. Pero hay muchas sospechas. Hay muy pocas fotos de este hombre. Hay muy pocas, sí. Acá tienen una, acá en la pantalla nuestra. Ahí está, ahora la ponen a pleno, muy bien. Esta es una, pero debe haber 3. Como mucho. Richard. Como mucho. Una de su juventud, esta de mediana edad y ahora que va. Una actual. Y una actual porque este tipo cayó hace poco en Portugal. Sí. Pero ya vamos a llegar a eso. Vamos a llegar porque ahora está, bueno, ya espere. La historia de Rodolfo el ruso Lorman empieza en Concordia. Es entrerriano, el ruso Lorman, hijo de una pareja de agricultores, de laburantes. Sí. Esto dicen, no, de familia de laburantes nunca sale un chorro. Eso son cosas. No es así. No. Cuando era chico, la familia se mudó a Lima, en la provincia de Buenos Aires. Lima, provincia de Buenos Aires, sí. Un pequeño pueblo de gente muy laburadora, donde él empieza, según él mismo ha contado en una carta impactante que le escribió en su momento a nuestro colega Nahuel Galota, cuento, él empieza a tratar de meterse en el mundo del delito, porque a él le gustaba, esto es lo que él cuenta, que él quería tener plata fácil, que le gustaba robar, y por eso en su adolescencia empieza a moverse entre Lima y Zárate y Campana. ¿Por qué Zárate y Campana? Zárate y Campana tiene mucho movimiento de camiones, mucho movimiento industrial y hay mucho camión con ganado. Lorman, que hoy tiene 59 años, nació en el 65, en febrero del 65, es un hombre de 2 metros. Sí, es un hombrón. Muy, muy alto. Se hace amigo de un tipo que estaba en el robo de ganado. Alguna vez se dijo que él era cuatrero, pero él dice, no, yo no era cuatrero. Nosotros lo que hacíamos era robarnos los camiones que llevaban vacas. Sí, se robaba el camión. El camión entero, con las vacas. Liberábamos al camionero, al chofer, nos llevábamos el camión a un frigorífico que nos compraba las vacas. Y la tarea de él, a los 15 años, era manejar esos camiones. Claro. El que vio Un gallo para Esculapio sabe, o habrá visto, cómo se hace un golpe de pirata del asfalto.
Algo parecido es lo que hacía Lorman, con la diferencia que no iban ahí en el camión electrodomésticos, sino que iban vacas. Y una fortuna. Sí. Una fortuna. Él empieza a juntar mucha plata. Adolescente, alquila un campo, se compra una camioneta, empieza a darse la buena vida robando. Y cada vez se anima un paso más, hasta que se mezcla con una banda de asaltantes, sí, ladrones, que se especializaban en robar recaudaciones. Se metían, por ejemplo, en los centros médicos, en lugares donde sabía que era día de pago, en una empresa, cuando había entraban plata, de caño, robaban. Les estoy hablando de la década del 80, mediados del 80. Hace un montón de años, hace 40, 50 años. Así empezó este tipo. Así empezó. Siempre siguió así. Siempre siguió robando, cae preso por uno de estos robos, un robo a una sucursal bancaria. Él dice, en la cárcel yo me junté con gente que robaba más y mejor que yo. Mejor que yo y aprendí. Aprendí un montón. Y ahí dice, me excité y empecé a robar bancos a rolete. Durante toda la década del 90 roba bancos. Roba bancos. Hay que hacer una aclaración. No hay que ser boquete para robar de banco. Entraba con el armado, él y la banda, ¿no? Entraban y limpiaban con todas las cajas y, en esa época, si estaba el tesoro a mano, si no, se llevaban la plata de las cajas. Listo. Sí. Hacían eso, ¿eh? Así robó el Banco de San Nicolás, robó el Banco del Chaco en Resistencia. Sí. Robaba, empezó a moverse por distintos puntos del país, vuelve a caer preso, sale en libertad y cambia de especialidad. Empieza a robar camiones blindados. Robar camiones blindados, sí, lo que hacía de gordo valor, pero nada que ver entre uno y otro. ¿Eh? No compartían banda, no compartían, pero sí especialidad. Son delitos que requerían, hoy son muy raros, pero una especialización. No cualquiera roba un camión blindado por las armas que necesitas, por la logística, por la inteligencia previa que tenés que hacer. Hay que saber, hay que tener movilidad, hay que tener armamento especial quiero decir fusiles. Por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Por el tema del blindaje. Poder amenazarlos a los guardias del camión, con que si te disparan, la bala va a atravesar el blindaje y lo va a matar. En algún momento va a atravesar el blindaje. Habrán visto, ahora menos mal que hace mucho que no ocurre, pero tirar a repetición contra la ventanilla hasta que se rompe. Y además movilidad, porque generalmente los blindados en algunos casos van, no puedo dar una línea general, pero van acompañados por policías, en autos sin patente, sin identificación, no me salía la palabra, sin identificación. Bueno, entonces vos tenés que ser, el tipo que lo hace, tiene que tener una logística muy grande. Y claro, de robar las cajas de los bancos a hacer esto, para este mundo y para esta gente es ir para adelante. Richard, dicen que Lorman tiene en el pecho una cicatriz de 20 centímetros de un balazo, de un escopetazo que sufrió uno de estos robos. Tiene 11 tiros en total en el cuerpo. Lorman ha sobrevivido a todos los balazos. En los comienzos de los 2000, Lorman, como le pasó a varios delincuentes argentinos, se adaptó a los tiempos económicos que se vivían en nuestro país. No había un mango por ningún lado. No había un mango por ningún lado. Los bancos estaban rodeados de ahorristas reclamando la plata. Claro. La gente, con toda razón, dejó de confiar en los bancos, dejó de llevar la guita al banco y empezó a guardarla abajo del colchón. ¿Qué empezaron a hacer estos delincuentes? No podemos entrar al banco a robar porque está la gente en la puerta. No hay tanta guita en el banco y la guita está en la casa de la gente. ¿Cómo llegamos a la guita de la casa de la gente? Lo secuestramos. Y así empezó la ola de los secuestros express. A principios de la década del 2000, Dios mío, era un secuestro cada 36 horas. Uno lo cuenta hoy y el que no lo vivió le parece ciencia ficción. Sí, es verdad. Porque lo laburábamos juntos en esa época. Claro. Me acuerdo de ese título que, era así. Había un secuestro a cada rato. Y los secuestros eran, en esa época, claro, en aquel entonces uno comparaba la seguidilla de secuestros porque Argentina no es que no conoce los secuestros. Sí, en la época de los años 70, los secuestros, y en los 80, los secuestros estaban a la orden del día. La banda de los comisarios, Pero esto era un chorro civil. Y hacían secuestros. Los secuestros no duraban 2 horas, o no duraban un día, duraban días, semanas.
a veces. O sea, ¿qué significa eso? Que tenés que tener un lugar para guardar, donde está capturado la víctima. Y se pedían rescates millonarios. Y mucho contacto con la policía. Y mucho contacto con la policía, porque la policía... Bueno, la banda de los comisarios, te acabo de mencionar, ¿Por qué? La década del 80. Porque vos estás con la víctima viva, retenida en un lugar fijo, Sí. contactándote con el objeto de tu extorsión, que es el familiar, el amigo de la víctima. O sea, el delito va transcurriendo, vos te delatás cada vez que llamás y tenés a la víctima en algún lado. Es difícil hacerlo sin que la policía, algunos policías, te amparen. Se dice que en esa época el ruso Lorman participó del secuestro de Claudio Stefanich, $30.000 se pagaron en ese momento, en 2002, Sí, señor. por ese secuestro, y que luego él empezó a moverse hacia la triple frontera, Lorman, donde armó una superbanda, la banda del Mercosur. La banda del Mercosur, porque sí, Paraguay, Brasil, Argentina. Secuestraba de uno y otro lado de la frontera, a veces cruzaba a la víctima Sí, frontera, sí. secuestraba en Paraguay, traía a la víctima al lado argentino o al lado brasileño y otra parte de la banda negociaba y cobraba el rescate. La policía de ese país no podía cruzar al otro lado y así se dice, en muy poco tiempo participó de 6 secuestros muy importantes en Paraguay. En Paraguay. Yo te digo que se mueve al norte porque es un polirrubro. Llega un momento en que Lorman es un polirrubro. No solamente hace secuestros, no solamente enseña a hacer secuestros, ya les explico por qué se dice que enseñó a hacer secuestros, sino también que narcotraficaba, especialmente, pero muy especialmente marihuana. Él siempre lo negó. Él siempre lo negó, pero es así. Es así. A tal punto que eso va a tener que ver con la ida a Europa. Pero pará, antes de llegar a eso. No, pero quiero hacer un punto sobre esto que decís. Al manejar la triple frontera, usaban para mover a los secuestrados la misma ruta que las del narcotráfico. Exactamente. Con lo cual, llevar la droga, además del secuestrado, era un plus. Y por eso esto era un combo. En Paraguay se dice, Richard, que participó de 6 secuestros en los cuales hubo rescates de arriba del $1.000.000. Sí, señor. Cada uno de esos secuestros. De hecho, se lo vinculó en algún momento. Después esto fue relativizado. Se lo vinculó con el secuestro de la hija del presidente paraguayo, del expresidente paraguayo Raúl Cubas. Sí, la hija fue secuestrada, sí. Fue secuestrada y asesinada. Sí. A Lorman se lo investigó por ese caso porque él era el que manejaba la zona. Sí, él junto con su mano derecha, Horacio El Potrillo Maidana. Ajá. Los dos. Creo que están juntos desde hace 40 años haciendo esto. Incluso cayeron presos juntos, cuando cayeron presos. Lo que te quiero decir es esto. En Paraguay, en el año 2003, secuestra a una empresaria, María Mercedes Eliseche Martínez. Dicen que se pagó $140.000. Era mucho más. Secuestró a una top model, a una modelo paraguaya. También pocos meses después de María Mercedes Eliseche Martínez. A una chica llamada María Ángela Martínez también. Dicen que se pagaron $100.000 por su rescate. Dicen, fue mucho más. Sebastián Llano, un empresario, $170.000 dicen que cobraron. Siempre se calcula que mucho más. Tuvo 3 días cautivo este. Y secuestró a una empresaria gastronómica paraguaya, Gilda María Estela Vargas. El problema con este secuestro fue que, esto fue en el año 2003 también, no, perdón, 2004. El cadáver de Gilda María Estela Vargas, apareció en el año 2011. Y este sí es un crimen del que lo tienen apuntado a Lorman. Lo de Cecilia Cubas, lo dijo Rolando recién, fue investigado, por ahí no le alcanzaron las pruebas y qué sé yo, pero ya a esta altura del partido, su banda, la banda de Lorman, Rolo querido, era enorme. Sí. Era enorme e incluía no solamente a Horacio El Potrillo Maidana, que era su ladero, o a quien dice que no era su ladero. Aún más inteligente que él. Que él es más impulsivo y que Maidana es más cerebral. Bueno, pero tenía pesados, gente muy complicada, que bueno, manejaba el delito de la mitad del país para arriba, hacia el norte. Bueno, Cristian Carro Córdoba, Richard. Cristian Carro Córdoba es un tipo muy jodido. Escúchame,
En el año 99, estamos hablando de que el tipo hace todo esto de los secuestros. En Argentina tuvo esa especie de seguidilla del 2000 al 2004 aproximadamente, uno cada 36 horas. En el año 99 había un problema con un secretario de Raúl Tato Romero Félix. Corrientes. En Corrientes. Había un problema porque lo acusaban a este secretario y al ministro de Salud de la provincia, a Brailar Pocar, lo acusaban de quedarse con plata de la gente, peculado. La plata pública se la metían en el bolsillo. Había un lío muy grande. Este secretario se llamaba Juan Pedro Scharer. Juan Pedro Scharer. Le encomiendan a... Usted me va a decir, ¿quién le encomienda? Le encomiendan a Lorman que lo secuestra a Scharer. Yo te dije el otro día, no sé si recuerdan la película Cara Cortada. ¿Vieron la parte final de Cara Cortada con Al Pacino? Que él está en su mansión. Tomando cocaína. Sí. Y está lleno de cámaras, qué sé yo, y con un ejército privado. Bueno, el que lo manda a matar, manda un ejército. Porque no había forma de entrarle. Bueno, acá pasó algo parecido. Scharer estaba recluido y Lorman, Maidana, Carro Córdoba y un montón más van a atraparlo, a tirar y atraparlo, a guerrear y atraparlo. Fallan. No lo pueden atrapar a Juan Pedro Scharer. No lo pueden atrapar. Scharer se escapa y se va a Paraguay. Claro, pero en Corrientes quedó su familia. ¿Qué hace Lorman? Le secuestró al hijo, a Cristian. Cristian Scharer, Richard, 21 años al momento del secuestro, el 21 de septiembre de 2003. Se lo llevan, era Cristian. Era Cristian Scharer. Se lo llevan secuestrado. 21 años, sí. Entran en contacto con el padre, sí, con Juan Pedro Scharer. Le piden un rescate millonario. Lo negocia desde Paraguay. Obviamente la mamá de Cristian, una mujer absolutamente honesta que desconocía los negocios de su marido. Cuando saltó todo, se separó. Se separa, Pompeya. Sí, Pompeya Gómez. Se separa totalmente físicamente y emocionalmente de su marido. Sí, totalmente. Ella empieza una lucha por encontrar a su hijo. Desaparecido Cristian. Le piden la plata, le piden el secuestro. Terminan cerrando en, bueno, lo que tenemos lo podemos juntar, $277.300. Ofrecen Pompeya. Bueno, está bien, le dicen. Tiene que ir a pagar a Asunción del Paraguay. Tiene que ir a pagar. Le dicen, no, vaya a Ciudad del Este, va a Ciudad del Este, paga. Se cree que mientras a Cristian lo tenían en Uruguayana, en Brasil. Se cree que mientras tanto estaba en Uruguayana. Sí, paga y Cristian no aparece. No, es más, Pompeya dice, yo le di la plata a Lorman. Y no apareció. Lo que se contó después, porque la historia es larga. Vos fíjate que estamos hablando de la época. De la época, mirá. La búsqueda de Lorman. Sí. Y de Maidana. Abajo, es el potrillo Maidana. Esto era lo que se tenía. Estaban buscados, los empiezan a buscar a partir de lo que cuenta. ¿Vos sabés una cosa? Por el secuestro de Cristian. La foto de juventud del gorrito es de la policía de Quilmes. La había sacado la policía de Quilmes, que ya lo tenías, pero en la década del 80, justamente como vos dijiste. Pero bueno, el tipo es todo esto y hubo un caso por el cual todavía lo están buscando, que es el de Cristian Scharer. Nunca apareció Cristian Scharer. Dicen que lo vendió. Que cobró el rescate. Que cobró el rescate y en lugar de devolver al pibe, lo que hizo fue negociar otro pago con otro delincuente, el Caniche Salgán, para darle a la víctima y que después negocie él. Que él ya estaba cumplido. La banda de Lorman, que son las fotografías más actuales, y el Potrillo Maidana. Lo vendió al Caniche Salgán. Es otro delincuente, Raúl Caniche Salgán. A ver, esperen. Raúl Caniche Salgán, Claudio Corneli, Cristian Carro Córdoba, Horacio Barzuk, Ángel Barbieri, Judith Alvarenga. Bueno, en fin, había
Lorman, después de cobrar la plata por Christian Scherer, se lo vende a Caniche Salgán, que no sabemos cuánto le habrá pagado. Y después, el asunto era que Caniche Salgán lo devuelva. El tema es que cuando lo atrapan a Caniche Salgán, porque a Caniche Salgán lo atrapan. Lo venden para que Salgán saque su tajada. Saque su tajada, claro. Exactamente. Todos estos después caen, menos Lorman y Maidana. Estos caen. Entonces le preguntan, pero escúchame, si te lo dio a vos, Lorman te lo dio a vos, al pibe. ¿Dónde está? Y Salgán dice, a mí me dijo que estaba entre los juncos. Tenemos un tape de la época, ¿te parece? De la desaparición de Christian y el reclamo público que hacía Pompeya en aquel momento. 3 personas fueron detenidas en la localidad misionera de San Javier, acusados de estar vinculados con el secuestro del joven correntino Christian Scherer, quien lleva en cautiverio casi 2 meses, a pesar de que su familia ya pagó un rescate de $200.000 hace 15 días. En principio estas personas habrían entrado al Brasil con documentación que no corresponde a ellos, la documentación es falsa, y ya que el Brasil lógicamente los expulsara. Al tomar conocimiento de esta situación, la policía de Misiones, que trabajó en esto también y que nos está ayudando, inmediatamente detuvo a esta persona en la Argentina cuando regresaron. La Policía Federal de Delegación Misiones arrestó a los sospechosos, quienes habían sido deportados desde la localidad brasileña de Puerto Xavier. Fueron identificados como Néstor Horacio Barzuc, Claudio Sena, de 50 años, y Pamela Alejandra Ramos, de 47. A todo esto, en Corrientes, la desesperación y la angustia dominan a la familia de Christian. Yo no entiendo y le pido por favor que me devuelvan, que no, es un chico. Cuando las personas me preguntan a mí qué puedo hacer, rezan por Christian, no por mí, por Christian, por Christian. 2 meses que no sé nada de él, 2 meses que no escucho nada de él, 2 meses es demasiado, es demasiado. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con los secuestradores o le dieron alguna prueba de vida de Christian? Con los secuestradores el día que entregué el dinero. El padre del secuestrado es Juan Pedro Scherer, ex ministro de Salud Pública de Corrientes durante la gestión de Tato Romero Feris. Scherer, actualmente prófugo de la justicia desde el 99, vive en Asunción del Paraguay. Su hijo Christian, de 21 años, fue secuestrado el 21 de septiembre pasado cuando llegaba a su casa. El joven es estudiante de Derecho de la Universidad Cuenca del Plata. Es una excelente persona, amigo, alegre, buen estudiante, muy buena persona. ¿Es el único caso que ha pasado en Corrientes? Sí, es el único caso que pasó en Corrientes y ya son muchísimos días, son 57 días. Realmente no podemos creer lo que está pasando. Richard, Christian nunca apareció. No, nunca apareció. Lorman siguió dando vueltas por la vida. Se dice que ya con pedido de captura por este hecho y por otros, que andaban por Asunción. Sí. Se mostraba. Vos lo dijiste antes, las rutas de los robos, de los secuestros en el norte se coinciden con la ruta del narcotráfico. Claro. Estos Lorman y Maidana y toda su banda tuvieron relación ahí por el año 16. Traficaban una cantidad impresionante de marihuana. Y tenían relación con el Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo de izquierda que en realidad estaba manejado por narcos. Y tuvo relación con un tal Jarvis Chiménez, Chiménez, que le decían el varón de la droga, y era el contacto paraguayo de los narcos brasileros. Cuestión de negocios ilegales, por eso digo entre 3 países. Pero entre los narcos se matan, y parece que en el 16 se quedó sin apoyo Lorman y se fue de América. Richard, Lorman en ese tiempo, en todo este tiempo que contás hasta que él se va de América, tuvo un par de situaciones donde se sabe, lo detuvieron. Ah, sí. Pagó. Sí. Le pagó a la policía, sí. Arregló y se pudo ir. Siempre lo terminaron blanqueando como, no, bueno, en el momento, como él tiene identidad falsa, de hecho se le conocen públicamente 6 nombres falsos. Sí, especialmente uno, sí. No nos dimos cuenta, que era Lorman y se fue. Siempre se sospechó que cuando lo fueron a buscar en Chascomús, en un campo donde estuvo en 2007, la policía dijo se escapó a caballo. Sí. Que la puso. Que lo pararon en Avellaneda. Sí.
la puso de nuevo a un alto comisario de la bonaerense de aquel entonces. Sí. Después empezó a decir, se hizo una cirugía de cambio de rostro, por eso los policías cuando lo tienen no lo reconocen. Se llegó a decir lo de la cirugía, sí. También se dijo, no, cada tanto viene a la Argentina, va a ver a San Lorenzo, porque él es hincha de San Lorenzo, encubierto, va a las comparsas sí. en el litoral y baila disfrazado de mujer. Sí, por eso se dijo que se había hecho cambio de sexo. Y ahí se dijo que había hecho cambio de sexo. Que no. Pero lo que hay que contarles es que en todo este trance, cuando él deja Sudamérica, empieza a recorrer el mundo. ¿Sí? Según él mismo dice, él mismo, el propio Lorman dice, estuvo y robó en 50 países distintos. De Europa, de Asia y de África, además de Sudamérica. Se sabe, hoy se sabe, en su momento cuando ocurrió no se supo, en 2011 lo detuvieron en Bulgaria, tenía una identidad falsa, no sabían que lo buscaban acá. No. Ahí sí los búlgaros pasaron de largo. ¿Por qué? Por un robo comando a un camión blindado. Mira, volvió a... Donde él tira una granada, casi mata al chofer, sobrevivió de casualidad, lo terminan agarrando y él en 2014, pues dirán todos, ¿y cómo venía acá? Se escapa de la cárcel en Bulgaria, cavando un túnel, con un sicario, se va, se manda a mudar. Vuelve a desaparecer. Esto no se supo acá en Argentina en su momento. Él se va hacia otra zona, se va hacia Portugal, Richard, para 2016. Sí, a Portugal. Se cree que en un momento vuelve acá, roba y se va a Portugal, usando siempre identidad falsa y ayudado por una cuestión que tiene Lorman. Él es descendiente de holandeses, por eso su apellido Lorman Koens. Koens, claro, sí. Lorman Koens. Habla alemán como español. Como ahora hablamos español, él habla español, obviamente habla alemán por sus padres, pero además maneja muy bien el francés, maneja bastante bien el italiano, maneja bastante bien el búlgaro, el rumano, el ruso y el portugués. En portugués empieza a robar joyerías, entraban con el potrillo Maidana, mazazo a la vidriera. Mazazo a la vidriera, sí. Se llevaban todo lo que había. En la clave eran los segundos y obviamente un país sin inseguridad que no estaba preparado. Roba bancos, 5 bancos por lo menos, y termina cayendo en cana. Sí, en el año 16 lo agarran en Portugal, ¿eh? Lo agarran en el año 16. En Aveiro. De ahí son estas... Estas fotos son de ahí, del año... Ahí dice, ¿ven? 16 de noviembre del 16, Lisboa. Claro, está en la cárcel de Lisboa. Está en Aveiro, como bien decía. Está en Aveiro y lo llevan a la capital de Portugal. Y no lo identifican en un primer momento. No, porque había, vos dijiste bien, tenía un montón de identidades falsas. Entre ellas, la de un tipo a la que le cagó la vida. Fernando Pitari. ¿Quién es usted? Fernando Pitari. Decía Lorman. Decía Lorman. Fernando Pitari es un tipo al que le robó la identidad. Existe Fernando Pitari. Claro, en un y momento, te cagó la vida porque a este Pitari lo detienen a cada rato. Porque en un momento las autoridades dicen, ojo que Fernando Pitari es Lorman. Es Lorman. Entonces, cuando el verdadero Fernando Pitari va a cruzar una frontera, lo agarran y lo retienen para ver si es Lorman. Sí, le cagaron la vida. Así le arruinaron infinidad de momentos a este pobre hombre que es inocente. Sí, no tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver. Lo detienen en 2016 con pasaporte búlgaro en Portugal. Sí. Lo identifican recién en 2017 como Lorman. Se terminan dando cuenta los portugueses de que se trata de Lorman y le avisan ahí a la justicia argentina. Mientras en Portugal le dan una condena de 18 años de cárcel por todos los robos que cometió en Portugal. Tiene pendiente la pena en Bulgaria, porque él se escapó de la cárcel. Y tiene pendiente el proceso por Christian Schaerer en la Argentina. Que es por homicidio, secuestro y homicidio. Viajan los fiscales argentinos a Portugal, lo indagan por Lorman, lo indagan al potrillo Maidana por Schaerer, no declaran, no cuentan nada. No. Pero ahí crece la esperanza de Pompeya, de la mamá de Christian, de que a Lorman lo traigan, que traigan a Maidana a la Argentina y que acá, ya condenado, juzgado, digan, bueno, pasó esto con Christian. Claro. Y está enterrado en este lugar. ¿Vos sabés que vaciaron un río hace poco? Claro. Buscándolo. Vaciaron un río en el norte. Bueno, pero sí, esa era la esperanza. Claro, 21 años han pasado del secuestro de Christian. 21, sí. No sabe la madre qué ha ocurrido, sigue luchando. Y vos dirás, bueno, entonces ahora van a contar que a Lorman lo extraditan en cualquier momento. Sí, claro. Lorman, ¿qué tiene? Está en eso. Tenía que cumplir la condena en Portugal. Que Bulgaria de alguna manera hiciera algún acuerdo abreviado y que lo trajeran para acá.
Él siempre dijo que su intención era permitir la extradición, que lo trajeran acá. Pero la semana pasada, Richard... ¿Qué pasó la semana pasada? Este hombre que supo robar en Lituania, en Grecia, en Serbia, en Montenegro, en Moldavia, Eslovaquia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Este hombre que supo robar en África, preso en un penal de máxima seguridad de Portugal. Con el potrillo. Con el potrillo. Lorman logra escapar de prisión. La semana pasada. Se escapa con una escalera que alguien le pone de afuera, trepa en un muro, no está claro cómo. No está claro cómo se escapó, pero todavía bueno. No han informado. Él se escapa acompañado por otros 2 delincuentes portugueses, por un georgiano, por un británico, todos de máxima peligrosidad. Hay una imagen de él en la calle. Sí. Nadie sabe bien dónde ¿En dónde es exactamente? Claro, en qué parte de Lisboa. Que está prófugo, que tiene acceso a miles de identidades, decenas de identidades, a mucho dinero que ha recaudado a lo largo del tiempo. Lo están buscando en este momento. Pompeya está desesperada porque siente que con la fuga de Lorman se le escapó a ella la última chance de saber qué pasó. Sí, está desesperada. Y Lorman, en esta carta que yo te contaba que le mandó a nuestro colega Nahuel Galota, gran periodista, cuando le pregunta a Nahuel por escrito por el secuestro de Scherer, él dice, los que están presos, porque hubo 2 juicios ya por lo de... Sí, hubo muchos juicios porque ya le digo... Por el Cachorro Salgan, claro, vendieron a la víctima, sí. Él dice, hay 15 inocentes presos, le dijo Lorman. Ese lío lo armó un caño largo arrepentido que no aguantó la presión del zapato que le apretó el pie. ¿Viste cómo estos delincuentes se ponen en poeta? Sí. Para tratar de darse corte. Sí. Como que alguien buchoneó, lo mandó al frente aéreo a los otros, que él no tiene nada que ver. No, pero escúchame, este tipo hizo todo. Todo. Y según él, es un santo perseguido. Maestro de ladrones de banco, maestro de ladrones, de secuestradores, maestro de narcotraficantes. Maestro de ladrones de blindado. Maestro de ladrones de blindado. El jefe de la banda del Mercosur. Robó en 50 países. Maestro de las fugas. Se escapó maestro de fugas. Sí, del engaño, de la estafa. ¿Qué querés que te diga? Un delincuente con todas las letras. 59 años, 11 balazos en el cuerpo, 18 años de condena que todavía no ha terminado de cumplir. Lorman está prófugo. Está prófugo, está amigos. Otra vez. Se las picó. Se volvió a ir. No sé, todavía hay que escribir el final de esta historia, pero por favor, no hagan películas. Hay que escribir el final de la historia. Así es. Bueno, Rolo, ¿qué hacemos? Le mandamos un saludo a Miguel de vuelta. Y vamos a un corte. Y vamos a un corte, dale. Vamos. Bueno, ahí lo vieron. Este caso que ocurrió en Neuquén. Así es. Es lamentable. A ver, el asesino lo que hace es presentar un escenario, provocar una escenografía determinada, armarla, realizarla, para en realidad que todo el mundo vaya allí para él poder cometer el crimen. En una palabra, incendió una casa, la casa de los abuelos de su víctima, Karina, para que todos vayan allí y él, mientras tanto, vérselas con esta chica. Estamos hablando de Karina Barros Méndez, una adolescente que tenía 15 años, que durante 3 años fue novia de quien terminaría siendo su asesino, Michael Tapia, un joven que le llevaba 4 años y que era amigo de su hermano mayor, era amigo del hermano mayor de esta niña, podemos decir de alguna manera. En la madrugada del 26 de octubre del año pasado, luego de que Karina hubiera roto con la relación, cansada de los celos de Michael Tapia, del acoso permanente al que la sometía, incluso le llevó a romper un celular en algún momento, la celaba continuamente, la perseguía si hablaba con otro hombre, si estaba con algún chico, con algún amigo. Ella se cansó, terminó con la relación, fue peor.
este hombre, Michael Tapia, la siguió acosando, persiguiendo, hostigando de todas las maneras posibles. Así llegó la madrugada del 26 de octubre del año pasado, en donde estamos hablando de una localidad que se llama Butarranquil, que queda en Neuquén. ¿Qué ocurrió allí? Se produce un incendio en la casa de una familia. Este hombre, Michael Tapia, llama a su amigo, al hermano de Karina, llama y le dice: se está incendiando la casa de tus abuelos. Claro. Decile a tu papá, hijo de los dueños de esta casa, vayan a apagar el fuego, vayan a apagar el incendio. ¿Qué hacen? Este hombre, Benito, y su hijo, Rodrigo, van a apagar el incendio, a ayudar a ver qué había pasado en la casa de los abuelos de estos chicos. Mientras ellos estaban afuera de la casa y la niña se quedaba sola en su hogar, el asesino fue a buscarla. Se metió, la persiguió, se cree con un cuchillo en la mano, un arma que no se encontró, la persiguió por toda la casa, la fue apuñalando hasta que finalmente la degolló. La dejó ahí, asesinada, se fue del lugar y claro, el papá de Karina, su hermano, llegaron a la casa, se encontraron con el cuerpo de esta niña degollada. Imagínense el estupor. El incendio finalmente era algo menor. Llamaron a la policía. Enseguida preguntaron todos quién tiene alguna situación, porque no había un robo, no había una situación delictiva, solo el femicidio, tremendo. Les mencionaron a Michael Tapia. Fueron a buscarlo, le encontraron zapatillas manchadas con la sangre de Karina y lo detuvieron. Este hombre, que hoy tiene 19 años, tenía que ir a juicio, pero optó por anticiparse y acordar en un juicio abreviado la única pena posible que tiene este delito, que es la prisión perpetua. Dijo: yo soy el responsable, yo sé que nadie me va a perdonar nunca por lo que hice, y trató de darle un cierre judicial a este caso tan tremendo, Richard. Sí, así es. Como dijo Rolo, es un cierre judicial. En realidad, la historia tiene sus consecuencias, tiene sus efectos. Imagínense ustedes cómo pueden vivir ahora o cómo pueden vivir esta situación el papá de Karina, claro, y el hermano, por supuesto. Así que un juicio abreviado está cerrado judicialmente, o casi cerrado, faltan cuestiones de trámite. Pero, qué sé yo, a uno le queda como que, bueno, ya está. Y ya está, ahora entra dentro del proceso, este hombre, entra dentro del proceso, este hombre, es un pibe de 19 años, pero entra dentro de la cuestión esta del cumplimiento de la pena, por ahí dentro de un tiempo tendrá alguna salida, bueno, en fin, lo de siempre. Richard, lo de siempre, pero que no cura nada. No termina de curar. Ni sana nada. Estamos comunicados ya con Nadia Kubatov, que es la abogada de la familia de Karina, que es la que ha seguido este proceso, que la ha acompañado. También estamos comunicados con Benito, que es el papá de Karina. Doctora Kubatov, buenas tardes, gracias por este contacto con Cámara del Crimen. Estábamos repasando lo que es el juicio abreviado al cual se declaró ya culpable a Michael Tapia, el asesino de Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. ¿Ustedes estaban al tanto de este procedimiento, del juicio abreviado, de que esto se iba a cerrar de esta manera sin llegar a un juicio donde se expusieran todas las pruebas contra Michael Tapia? ¿Están de acuerdo con este cierre judicial que está teniendo el caso? Sí, nosotros habíamos elevado junto a la Fiscalía, hicimos la elevación a juicio con toda la evidencia que habíamos recolectado hasta el momento. La investigación realmente es muy fuerte, teníamos más de 70 testigos, casi 10 peritos, casi 30 secuestros, evidencia digital, evidencia científica, de todo había en la causa. Y cuando la defensa recibió todo, todas las pruebas que nosotros teníamos, a último momento tomó la decisión de nosotros íbamos a ir a un juicio por jurados, ¿no es cierto? Justamente porque acá en Neuquén, por el tipo de pena, la pena en expectativa, que es una pena perpetua, corresponde al juicio por jurados, y a partir de ahí, bueno, la defensora ha hablado con Tapia, que es su asistido, y tomaron la decisión de hacer un juicio abreviado. Las acusadoras lo conversamos, y lo hablamos, por supuesto, con la familia Barros,
y entendieron que era lo mejor, porque era, o sea, si no, era revictimizar un juicio, si bien es llegar a la verdad, es revictimizante. Benito todos los días insiste que hace 10 meses que asesinaron a su hija, pero él dice, yo la veo todos los días, y no es la veo todos los días contenta y feliz. La imagen de haber encontrado a la nena asesinada, él no se la borra. Entonces, para la familia es fundamental poder avanzar en este proceso, que se haga justicia. Tapia está como en prisión preventiva desde el día del hecho. Al día siguiente se hizo la formulación de cargos y, bueno, es ir cerrando un poco una herida para la familia Barros. Por supuesto. Claro. Benito, buenas tardes. Gracias por estas palabras con Cámara del Crimen. Nuestras condolencias con Ricardo Canaletti. Desde aquí le enviamos. Le queríamos preguntar cómo está hoy. Recién nos decía su abogada que a usted le cuesta quitarse de la cabeza la imagen de su hija Karina asesinada, y queríamos saber cómo se siente en este momento. Bueno, buenas tardes. Bueno, más que nada agradecido de esta abogada que busqué para determinar con un fin en este crimen tan grande que me tocó de mi hija. La he encontrado yo personalmente asesinada en mi casa. Pero bueno, sé que la herida que tengo no me la va a curar nadie, a justicia ni nadie. Yo mientras viva voy a estar siempre con mi hija, la voy a tener siempre presente, y bueno, pero bueno, el dolor no me lo va a sacar nadie. Señor Benito, usted salió de su casa aquel día, o aquella noche, mejor dicho, porque le habían avisado de un incendio. Usted volvió a su casa, sí, y algo le llamó la atención, creo que una cuestión de la luz encendida o apagada. ¿Nos puede contar eso? Sí, yo en el momento que avisó el imputado de esta persona que le avisa a mi hijo que estaba encendiendo la chacra de mi papá, que sería el abuelo de Karina. Claro. Bueno, estaba durmiendo en mi pieza al lado de mi hija, repartida en un dormitorio de su pieza y yo al lado de ella, bueno. Y viene mi hijo y me avisa, papá, me avisa Michael Tapia que se está prendiendo la chacra del abuelo. Y bueno, yo le digo, hijo, pues me levanté y salgo para afuera de mi habitación y veo el incendio cerca de mi casa, que hay 500 metros, creo que hay, de mi casa a la casa de mi papá. Y se está prendiendo fuego la chacra. Es una noche de luna, no hay una brisa de viento, una luna espectacular. Y bueno, y salimos con mi hijo, arrancamos la camioneta del lado de mi casa, en un galpón que tengo, y salgo con mi hijo a ayudar a rescatar el incendio. Y bueno, no duramos muchos minutos en volver porque entrevistamos bombero, policía, y tuvimos un acuerdo como que el bombero nos pedía de que no podía entrar en el espacio para poder a atrapar al fuego, y bueno, y yo no tuve idea de venir a buscar una motosierra en mi casa. Un día ha quedado la luz prendida del dormitorio de mi hijo y la luz del galpón de mi casa también prendida, y la nena quedó durmiendo en su habitación. Cuando vuelvo a buscar la motosierra me encuentro con la sorpresa que no tengo luz, dentro de la casa, el luz todo apagado, veo... Sí, tuvimos un problema con la comunicación de Benito. Doctora Kubatov, seguimos conectados con usted. ¿Nos puede completar esta parte del relato que es verdaderamente conmocionante? Benito vuelve a la casa y se encuentra con la luz cortada o la luz apagada. ¿En qué situación estaba? Sí, aparentemente lo que hizo fue bajar la térmica. La habitación de Rodrigo, que es el hermano de Karina, es una construcción independiente. Está toda la casa y la otra construcción es independiente, y cortó la luz desde la térmica de la habitación de Rodrigo, y de hecho Karina está asesinada en la habitación de Rodrigo, en la parte de afuera. Es ahí donde la termina de apuñalar y donde la arrastra hacia afuera, hacia el jardín, y es ahí donde la degüella. Ella se defendió, ¿no? Doctora, ella se defendió, según me parece que tiene, de haber leído que tiene signo de defensa, corte que en las manos, por ejemplo. Exactamente.
Karina no solamente escapó de adentro de la casa, de su habitación, recordemos que era una nena que estaba durmiendo, Sí, claro. y se mete un asesino y empieza a apuñalarla. Claro. Ella corre por la casa, va a buscar a su hermano justamente para pedir ayuda, y es ahí donde puede arrinconarla contra un vértice de la habitación. Realmente la lesiona muchísimo, ella se defiende como puede, y bueno, es terrible el despliegue de violencia que hubo. Fue un acto tan brutal, porque realmente hacerle eso a una persona que debe haber estado desesperada, llorando, pidiendo por favor que no la lastime, hay que tener mucha frialdad para cometer semejante hecho. Seguro, doctora. Le quería preguntar por los antecedentes, por lo menos lo que usted pudo recabar en su actuación como abogada querellante, de Michael Tapia en cuanto a la relación con la víctima, con Karina. ¿Cómo había sido previamente? ¿Era agresivo? ¿Era violento? ¿Qué signos se encontraron que seguramente se enmarcan en la violencia de género? Sí, nosotros a raíz de la investigación no solamente pudimos reconstruir lo que pasó el 26 de octubre, que es la fecha del femicidio. Nosotros pudimos reconstruir la relación que inicia cuando Karina tenía 12 años, y desde los 12 años ella padece violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, hostigamiento hacia sus amiguitas. Lamentablemente Karina nunca pudo contar a algún adulto para pedirle ayuda de todo lo que estaba sufriendo, y a las que sí se los había contado fue a sus amiguitas, que ellas todas brindaron su testimonio por cámara Gesell, pero eran niñas tan pequeñas y tan indefensas como Karina cuando ella sufría eso. Entonces, hoy en la comunidad de Butarranquil se está trabajando mucho lo que tiene que ver con la violencia en el noviazgo, claro, para prevenir este tipo de situaciones. Seguro. Benito, hemos recuperado la comunicación con usted. Le quería preguntar si usted, en el momento en el cual descubre el tremendo asesinato de su hija, piensa en Michael Tapia, si usted enseguida dirige sus sospechas hacia él. Sí, correcto, así fue. Fue lo primero que pensó en Tapia. En el momento de que le da el aviso a mi hijo que se está prendiendo la chacra de mi papá, que vendría a ser los abuelos de él, o sea, tampoco pensé en ese momento que iba a ser un terrible crimen él, en el hecho de querer avisar. Solamente que cuando vuelvo a mi casa, acá a la motosierra, como recién estaba comentando, encuentro la luz apagada de la habitación, y lo primero que hago es prender el celular, entrar a la pieza de mi hija, donde estaba durmiendo, no la encuentro. Lo único que encuentro es el celular partido de ella en el lado de su cama, roto. Salgo para afuera de la habitación y la encuentro afuera en la pieza de mi hijo, atrás de Rodrigo, que está atrás de la casa, una pieza separada. Encuentro a la nena degollada. Yo la alumbro con el celular y me aseguro de que era ella, la aulo, y está donde está degollada, pidiendo ya terminado de morirse, claro, seguramente. Y no la toco nada, y me aseguro que ella, la hablo y no me contesta, y pego la vuelta y arranco la camioneta y pido ayuda donde está el incendio. Estaba todo apagada la habitación, claro, y la dejé ahí, salí a pedir ayuda donde estaba el incendio de mis viejos, y ahí se avisa a la policía, bomberos, y ya encuentran con todo el crimen de la nena. Bueno, lamentamos todo, lamentamos mucho toda la situación, quería decir. Va a recibir prisión perpetua este hombre por esto que hizo, que no deja de ser un homicidio agravado, un femicidio. Así que, bueno, esperemos que en poco tiempo se concrete esa condena. No soluciona, pero como decía antes también, puede ser un bálsamo para el dolor que están sufriendo ahora. Le agradecemos a la abogada. Doctora Kubatov, muchas gracias por este momento con Cámara del Crimen. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, seguiremos el caso. Gracias a Benito también. Obviamente. Continuaremos con la cobertura de esta historia. Muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros, Richard, vamos a cambiar de tema. De tema, sí. Porque ha habido en los últimos días otro femicidio brutal con características
muy, pero muy particulares. Es cierto, sí. A ver, empezó hace 10 años. El delito se cometió hace 10 años, pero se repitió 10 años después. Estamos hablando de la agresión sexual y física a una chica. Vamos a la barrida y ya nos metemos con este caso y toda su explicación. Vanessa Troncoso, Rolo. Vanessa Troncoso, esta hermosa joven que vemos aquí, que tenía 22 años y una historia dramática, tremenda. ¿Por qué? Porque cuando Vanessa tenía 11 años, fue abusada sexualmente, fue violada por un integrante de su familia política en la ciudad de Santa Fe, donde vivía Vanessa y donde vivía su violador, Mario Sena, un hombre que hoy tiene 34 años. Poco más de 10 años atrás, Mario Sena atacó a Vanessa Troncoso, la violó, aprovechándose de una situación muy particular. Mario Sena era el novio entonces, la pareja de la hermana mayor de Vanessa. Por eso Vanessa fue atacada por alguien de su familia política. Claro. Mario Sena, su abusador, era el novio de la hermana mayor. La viola. Vanessa lo cuenta, tenía 11 añitos nada más, lo cuenta a Mario Troncoso, a Mario Sena, le inician un proceso por la violación de Vanessa y lo condenan. Lo condenan a 10 años de cárcel. Una condena alta, teniendo en cuenta, obviamente, que había cometido un delito aberrante. Había violado de una menor, de su sobrina, ni más ni menos. Claro. Mario Sena va a la cárcel. Está una década preso. Esa condena no le impidió continuar con la relación con la hermana de Vanessa, con la hermana mayor de la chiquita a la que había violado. La relación continuó. En prisión este hombre supuestamente encontró la fe. Se hizo religioso. Sí. Empezó a seguir a una iglesia en particular. No la queremos demonizar, pues no tiene nada que ver la iglesia con no, esto. Que pero hijo él, de puta es hijo de puta. Claro, él utiliza este tema de la fe religiosa y de la iglesia para mostrarse arrepentido, renovado, un hombre nuevo, que sale en libertad el año pasado y regresa a Punta Norte, al barrio donde vivía Vanessa Troncoso y donde vivía la hermana de Vanessa, la pareja de este hombre. Claro. Ahí comienza una nueva vida, donde este hombre convence, por ejemplo, a la mamá de Vanessa de ir a la iglesia, de sumarse a la iglesia a la cual él mismo se había sumado. En la mañana del sábado pasado, este hombre fue, como todas las mañanas de sábado, a la casa de Vanessa a buscar a la mamá de Vanessa. ¿Para qué? Para llevarla con su moto hasta la iglesia, para que fuera al culto. La lleva la madre de Vanessa hasta la iglesia. Vanessa se queda sola en la casa. Mario Salto lo sabía, lo tenía muy en claro. Ese mismo mediodía, de la casa de Vanessa comienza a salir fuego, humo. Los vecinos se alertan cuando ven este fuego. Ven salir un hombre corriendo que se sube a una moto y se va. Entran los vecinos a la casa. Había un colchón prendido fuego. ¿Quién estaba en el colchón? Vanessa Troncoso. ¿Cómo estaba? Había sido violada y había sido estrangulada con una toalla. Le habían atado una toalla al cuello. Los vecinos de inmediato dijeron, fue Mario. Lo vimos salir. Sí, lo vimos. Salió con la moto. Le avisaron a la policía le avisó a la mujer de Mario, que era la hermana mayor de Vanessa, y esta mujer le dice a la policía, miren, vayan a buscarlo acá. Lo busca con la geolocalización del teléfono celular, van y lo detienen. A este hombre, violador de Vanessa, cuando Vanessa tenía 11 años, y 10 años después, violador nuevamente, la misma víctima, y asesino, Vanessa siendo asesinada a los 22 años, Mario Salto, preso ahora con 34 años, perdón, Mario Sena, preso ahora con 34 años y acusado de la violación, de la nueva violación de Vanessa Troncoso y del asesinato
de esta joven, Richard? Los 10 años no sirvieron para nada. No. Y la pena que le den de acá en adelante tampoco va a servir para nada. Lo dijimos con otro caso, lo reiteramos ahora. No tendríamos que volver a discutir este asunto de la pena, las cárceles y todo eso. Digo porque no sirve para nada, pero para nada. Es más, el ejemplo máximo podría ser el ruso Lorman, que estuvimos hablando del desarmadero, que utilizó las rejas para perfeccionarse y hacer mejores relaciones a fin de avanzar en la delincuencia. Bueno, ladrón o delincuente profesional, vamos a decirlo de alguna manera. Ahora este pibe, Sena, este tipo, Sena, los 10 años que estuvo adentro no sirvieron para nada. Y lo que le dan, tampoco. Y entonces, bueno, violó, que ahora, sí. esperó, ese es el tema. No hubo rehabilitación, no hubo nada. Simplemente una espera de 10 años para volver a violar y esta vez matarla. Sí. Esperemos que esta vez a Mario Sena le den perpetua y que sea perpetua, por lo menos por la memoria de Vanessa Troncoso. El Estado tuvo una oportunidad de hacer algo para evitar este asesinato. 10 años al cohete, Richard. Vamos a un corte y ya volvemos. Vale. Bien, amigos, no nos olvidamos, pero... ¿qué 93 días, mirá, agregar? 93 días sin Loan. Corrientes, el caso que nos dijeron no va a quedar impune, no va a ser uno más, lo vamos a encontrar. Nos lo dijeron todos. Digo, ¿sí? Nos lo dijeron. Sí, nos lo dijo el Ministerio de Seguridad de la Nación, nos lo dijo el gobierno correntino, ¿sí? Nos lo dijo la justicia correntina, nos lo dijo la justicia federal de Corrientes, de Goya, concretamente, nos lo dijo la policía correntina, nos lo dijo la policía federal. Sí. Digo, todos tienen su cuota de responsabilidad. Nos lo dijo Fernando Burlando, ¿se acuerdan? Que era el abogado de los papás de Loan, Danilo Peña, y que dijo, yo no voy a parar hasta encontrar a este nenito de 5 años. Bueno, se fue él, los dejó solos a los papás de Loan. 93 días, 7 detenidos. Siguen estando, Ilegalmente detenidos ya a esta altura, hay que decirlo. No porque pensemos que sean inocentes, sino porque se vencieron todos los plazos procesales y la jueza federal Cristina Poserpenso todavía no dictó la resolución que tiene que dictar, que es o los procesa o les dicta la falta de mérito. O los mantiene presos con una serie de pruebas o les dicta la falta de mérito, los desvincula y los libera. Como no ha tomado ninguna de las dos decisiones, se vencieron los plazos procesales y la detención se ha convertido en ilegal. No se entiende tampoco por qué las defensas no han accionado con esto, pero lo cierto y lo preocupante para nosotros es que si realmente son los autores, este plazo vencido puede derivar en una eventual nulidad de todo lo que se descubra, de todo lo actuado. Hasta ahora no se ha descubierto nada, Richard. Sí, hasta ahora no. Hasta ahora no se descubrió nada. Es toda una gran vergüenza. A la vista de todos nosotros, nos toman el pelo, pero como si nada. ¿Ve? Y además uno le cree. En un momento uno cree, pero lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Y bueno, cuando aparece un viejo como yo diciendo, no, esto, pesimista, que esto, que lo otro. No, viejo, ya lo vimos millones de veces. Ahora, ¿a qué día hay que llegar para que se den cuenta de que este chico es un nombre? Un nombre. Es solamente un nombre. ¿A qué día hay que llegar? Bueno, listo. Richard, vamos a hacer los agradecimientos. Vamos a hacer los agradecimientos. Empezamos por la familia de Palma, por los libros de Hammurabi, por supuesto, los códigos, los libros de doctrina, espectaculares. Bueno, vamos a... La Casa de las Lapiceras, Richard, mirá, la que me mandaron. Te regalaron. Sí, un regalito. Este es un regalito. La Casa de las Lapiceras. Suipacha 245, local 2, Carlos y Elsa. A él el regalito. Está bien. Está bien. No te pongas celoso. No, tranquilo. Está todo bien. Escúchame. Y la pilcha de Alan Juncal, Sastrería a Medida. Escúchame bien. Paraná, 5, 4, 1. Bien, Richard. 5, 4, 1. Alan, ídolo. Bueno, nos vamos. Dale, Richard. Chiveriamos. ¿Te vas de vacaciones? Me voy de vacaciones, así que por un par de sábados. Bueno, en fin. Chiveriamos para una semana con Luis. Arrivederci.